Hola a todos, pues empezamos el estudio más propiamente de la misa. Y como se anunciaba, vamos a hablar de la misa en el Antiguo Testamento. Este capítulo se podría llamar Sombras de la misa en el Antiguo Testamento. Bueno, así como para la Eucaristía encontramos vestigios de este misterio en el Antiguo Testamento, lo mismo sucede cuando consideramos el santo sacrificio del altar. Dios, nuestro Padre, quiso dejarnos algunas figuras para profundizar y conocer con mayor hondura la maravilla de lo que nos dejaría más adelante en herencia. Ya había hablado de un libro llamado La Eucaristía en el Antiguo Testamento que te ofrezco en Amazon por si quisieras buscarlo. Y me voy a referir únicamente a dos figuras. Una es, digamos, extensa. El primer capítulo en el que me detengo es el sacrificio de Abel. Cuenta el libro del Génesis que Caín ofreció al Señor frutos del campo y Abel, por su parte, los primogénitos y la grasa de su ganado. Son los dos primeros hijos de Adán y Eva. Luego tuvieron muchos más hijos, Adán y Eva. Dice el libro: el Señor miró complacido a Abel y su ofrenda, pero no a Caín y la suya. Por esto, Caín se irritó en gran manera y andaba cabizbajo. La historia continúa Abel muere precisamente en manos de su hermano Caín. Yo quería, por un lado, mencionar que entendemos que el sacrificio es la otra cara de la moneda del amor. Cuando uno ama, está dispuesto a hacer todo por la persona amada. Ese todo va de la mano de ciertas privaciones, y esas privaciones son precisamente lo que llamamos sacrificio. De modo que actuar por amor es actuar por sacrificio. Vivimos en un tiempo en el que el sacrificio no cuenta mucho, no se valora mucho, pero es que tampoco se valora mucho el amor. Por otro lado, en este capítulo de la Biblia, vemos que desde el principio de la existencia, el hombre sobre la tierra ofrece sacrificios. Insisto, podemos no estar empapados de esa realidad hoy en día, una realidad de la que estaban empapados nuestros antecesores en las distintas culturas y ciertamente en la religión judía. Pero el sacrificio es algo que Dios se merece. Nos ha amado tanto que hemos de amarlo correspondiendo, a veces sacrificando algo. Bueno, pues aquí vemos que Caín no fue magnánimo. Abel sí. Y nuestro Señor estaba muy contento con lo que Abel le ofrecía. ¿Por qué? Porque Abel se daba cuenta de que tenía que pagarle a nuestro Señor. Un sacrificio le da gloria a Dios, el otro sacrificio no le da gloria a Dios. Por otro lado, para darnos cuenta de que ese capítulo del Génesis no se queda perdido en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento nos encontramos que se retoma ese sacrificio. La epístola a los Hebreos dice: por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor que el de Caín. Y más adelante aclara: Jesús es mediador de la nueva alianza y su sangre derramada habla mejor que la de Abel. Abel, decíamos, murió en manos de Caín. Es una especie, digamos, de paralelo del ofrecimiento que hace nuestro Señor. Nuestro Señor ofrece su sangre, un sacrificio plenamente aceptable a Dios. Es decir, queda claro que podemos relacionar el sacrificio de Abel con la misa. Así lo quiso nuestro Señor, para que aprendamos el valor del sacrificio y lo ofrezcamos, y para que valoremos la Santa Misa. Bueno, pues a partir de esos primeros sacrificios se sucedieron infinidad de ofrendas a Dios. Bueno, pues dentro de todo ese mundo de sacrificios, la misa es el mejor, es el más grande de todos. Es cuando llega, digamos, a la plenitud el ofrecimiento por parte del hombre hacia Dios. Y el otro sacrificio al que me quería referir es el sacrificio de Abraham. Pienso yo que el sacrificio de Abraham probablemente podría considerarse como la escena más dramática de todo el Antiguo Testamento. Ese padre, Abraham, deseó por largos años
tener un hijo. Cuando finalmente Dios se lo concede, pues podemos imaginarnos el cariño con el que Abraham veía a Isaac. Y para sorpresa del patriarca, siendo todavía un niño, Dios le pide que ofrezca a ese hijo en sacrificio. Finalmente Abraham no sacrificará a Isaac, pero esta página del Antiguo Testamento fue escrita para ilustrarnos el sacrificio que el Padre Eterno habría de hacer de su Hijo amado, tanto en la cima del Calvario como en todos los altares. De manera que hemos de aprender a valorar con más profundidad la Santa Misa. Voy a leer ese pasaje que me parece que vale la pena recordarlo. Entonces le dijo Dios a Abraham: toma a tu hijo, a tu único hijo, al que tú amas, a Isaac, y vete a la región de Moria. Allí lo ofrecerás en sacrificio sobre un monte que yo te indicaré. Muy de mañana Abraham se levantó, aparejó su asno, se llevó consigo a 2 siervos y a su hijo Isaac, cortó la leña del sacrificio, se puso en camino y se dirigió al lugar que le había dicho Dios. Al tercer día, Abraham alzó la vista y divisó el lugar a lo lejos. Entonces dijo a Abraham a sus siervos: quédense aquí con el asno mientras el muchacho y yo vamos hasta allí para adorar a Dios. Luego volveremos. Tomó Abraham la leña del sacrificio y se la cargó a su hijo Isaac, mientras él llevaba en la mano el fuego y el cuchillo. Y se pusieron en marcha los dos juntos. Isaac dijo a su padre: Padre, sí, hijo mío, aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Respondió Abraham: Dios proveerá el cordero para el sacrificio, hijo mío. Caminando juntos, llegaron al lugar que Dios le había dicho. Construyó allí Abraham el altar y colocó la leña. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Abraham alargó la mano y empuñó el cuchillo para inmolar a su hijo. Pero entonces el ángel del Señor le llamó desde el cielo: Abraham, Abraham. Y le dijo: no extiendas tu mano hacia el muchacho, ni le hagas nada, pues ahora he comprobado que temes a Dios y no me has negado a tu hijo, a tu único hijo. Como se puede leer, Dios le pidió a Abraham que se dirigiera a la región de Moria para realizar el sacrificio. Asómbrate. Ese lugar es precisamente Jerusalén, es decir, donde nuestro Señor murió en la cruz. Los musulmanes tienen una mezquita muy grande en Jerusalén, precisamente junto al templo, porque veneran ese lugar como el sacrificio de Isaac. Bueno, pues aquella tierra fue escogida más de 2000 años antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y se podría decir que de ese modo miraba Dios aquel lugar con especial predilección, porque pensaba: ahí va a morir mi hijo. Por otro lado, el relato dice que Isaac, el hijo, cargó con la leña para el sacrificio. De modo análogo a como más tarde nuestro Señor, el Hijo, habría de subir el Calvario con su cruz a cuestas, cargando tus pecados y los míos. Leemos también que Abraham llevaba el fuego, y podemos pensar en el paralelismo que Dios establece. Del mismo modo, el Padre Eterno proporciona el fuego del Espíritu Santo, que incendia el Sagrado Corazón de Jesús para morir por la salvación de todos los hombres, inflamado de amor. Es un pasaje, se me hace a mí, riquísimo. Abraham e Isaac subieron juntos la cuesta. También el Padre Eterno caminó siempre junto a su Hijo amado. Además, reflexiona en que este Padre quiere caminar siempre junto a nosotros, hijos suyos, y por eso nos deja la misa. En algún momento, Isaac cae en la cuenta de que no contaban con una víctima y le pregunta al papá: ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Una pregunta que traspasaría el corazón de Abraham. Y le contesta: Dios proveerá, hijo mío, Dios proveerá. Efectivamente, Dios proveyó el Cordero de Dios que vino a perdonar los pecados del mundo el Viernes Santo. Otro punto: por su docilidad, a Abraham se le promete una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo, como las arenas del mar. Podemos pensar que al sacrificio del Hijo mismo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, pues se le prometen millones y millones de almas que vivirían después en estado de gracia. A Isaac
se le perdonó la vida, al Hijo de Dios no se le perdonó. San Pablo escribe, el que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará en él todas las cosas? Aunque la prueba para Abraham fue durísima, por último, al final su hijo no murió. Dios quiso enseñarnos el dolor agudísimo que le causaría la muerte de su hijo en la cruz, para que reflexionemos. San Juan escribe, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Bien, podríamos continuar. Me parece que estas referencias son suficientes para darnos cuenta de lo que ha estado tanto tiempo en el corazón de Dios, la misa, y nos debería ayudar a pensar que debería de estar constantemente en nuestro corazón. Muchísimas gracias.